hubo unas preguntas, ¿no?, sobre los cocientes de un Z módulo libre finitamente generado por su submódulo de rango completo. Y pues yo quería tal vez como explicar ah, de dónde sale esto. Entonces, este es un resultado que yo mencioné, ¿no? Y entonces digamos que este es un lema, ¿no?, que si tomamos R un Z módulo libre de rango n, entonces digamos que tomamos un submódulo ahí, M, un submódulo generado por algunos elementos beta 1, beta n. Este es un Z submódulo en R. Entonces yo afirmo que en este caso podemos usar el determinante para calcular cuál es el índice de este submódulo en R. Pues a saber, digamos primero que como una base de R tomamos alfa 1, alfa n, y entonces podemos expresar estos elementos beta 1, beta n en términos de esta base. Entonces digamos que beta i se expresa en términos de esta base como pues esta suma, ¿no? A y j por alfa j. Entonces, donde estos A y j son números enteros. Y pues la afirmación es la siguiente, que si tomamos el cociente de R por M, entonces, primero, si el determinante de esta matriz A y J es nulo, entonces el índice va a ser infinito. Esto va a pasar si el determinante de A y J es nulo. Y si el determinante no es nulo, entonces el valor absoluto del determinante precisamente nos va a dar el índice. Entonces, si el determinante de A y J no es nulo. Y bueno, más o menos de dónde sale esto. Pues esto sale de la estructura de los grupos abelianos finitamente generados, pero un punto de vista, ¿no?, sobre esta teoría que es más constructivo es lo que se llama la forma normal de Smith. Entonces vamos a recordar qué es esto. Pues primero, si R es un Z módulo libre de rango n, al elegir esta base alfa 1, alfa n, lo que estamos haciendo es esencialmente estamos fijando un isomorfismo entre R y Zn, donde pues estos vectores alfa i van a corresponder a los vectores e i de la base estándar de Zn. Y luego, si tomamos un submódulo M, entonces, ¿a qué va a corresponder este submódulo? Pues este submódulo va a corresponder a esta matriz A y J, y pues bajo esta identificación de R con Zn, ¿quién va a ser este M? M va a ser, tomamos la multiplicación por esta matriz A, y entonces M va a ser precisamente la imagen de esta matriz. M va a corresponder entonces a la imagen de Zn respecto a esta aplicación Z lineal, que es la multiplicación por la matriz A. Y luego, pues, ¿qué significa primero que el determinante de A es nulo? Pues esto significa que hay como alguna dependencia Z lineal, ¿no?, entre los vectores beta 1 y beta n, y entonces en este caso el rango de M es menor que n. Y pues entonces el índice va a ser infinito, ¿no?, porque tomamos el cociente de Zn por
submódulo que tiene rango menor. Pues esto está más o menos claro, ¿no? Que, que el cociente de R por M en este caso, pues va a ser, pues escribamos así, no va a ser infinito, ¿no? Y el caso interesante es cuando el determinante no es nulo. ¿Qué va a pasar en este caso? Pues en este caso hay que usar la forma normal de Smith. Entonces la forma normal de Smith nos va a dar lo siguiente, que mm, podemos encontrar dos matrices U y B, matrices con coeficientes enteros invertibles, tales que el producto de U por A por B es una matriz diagonal. Digamos, esta es una matriz B y aquí tenemos pues una matriz diagonal. Entonces, donde U y B son algunas matrices invertibles con coeficientes en Z. Y bueno, la forma normal de Smith también pues nos dice algo sobre estos números B1, Bn, pero pues en particular lo que nos interesa es que podemos diagonalizar de esta manera nuestra matriz A. Entonces esto significa que tenemos unas matrices U y B invertibles, pero estas van a corresponder a unos automorfismos de Zn. Pues estos van a ser invertibles. Y entonces, si nos interesa calcular, ¿no? Que nos interesa calcular al final el índice en R de M, pero es lo mismo que bajo nuestras identificaciones que calcular el índice en Zn de AZN. Y luego este va a ser el mismo que el índice de BZN. Pues precisamente porque estos U y B son invertibles. Entonces el índice de la imagen respecto a B en ZN pues va a ser igual al índice de A ZN. ¿Y cuántos elementos tiene este cociente de ZN por B ZN? Pues aquí es sencillo porque la matriz es diagonal, ¿no? Pues este es el número de elementos en donde pues en Z cociente por B1, etcétera, Z cociente por Bn. Entonces este es el producto de B1 Bn, este es el determinante de B. Pero por otra parte, pues el determinante de B es, pues va a ser igual al determinante de U, A, B, y pues podemos ver que el determinante, que el determinante de una matriz invertible con coeficientes enteros es más o menos 1, ¿no? Entonces este es lo mismo que el determinante de A. Pues esta es más o menos la idea, ¿no? Como probar que el índice del cociente se calcula usando el determinante de la matriz. Y para los detalles sobre la forma normal de Smith, yo creo que esto sí se encuentra en algunos libros de textos de álgebra, pero también pueden checar el libro Cohen, A Course in Computational Algebraic Number Theory. Y pues ahí en este libro hay detalles sobre la forma normal de Smith y los algoritmos específicos, ¿no? Que uno puede ocupar para calcular esta forma normal, ¿no? Y entonces pueden ver ahí, ¿no? Los detalles si no la conocían, ¿no? Pero esencialmente, pues la forma normal de Smith es una manera constructiva de probar este resultado sobre la estructura de módulos finitamente generados sobre dominios de ideales principales, ¿no? Y hoy yo voy a hablar de cálculos particulares del discriminante y del anillo de enteros. Entonces, el tema de hoy, cálculos del discriminante y del anillo de enteros o K.
Eso es lo que es, pues vamos a recordar que vimos la vez pasada. Hemos visto que tenemos la traza sobre un campo de números y pues la traza se define al principio mediante el álgebra lineal, pero también es útil la siguiente fórmula, ¿no? Que si tomamos diferentes encajes de nuestro campo, este es sigma 1 alfa, sigma n alfa. Y de una vez yo voy a escribir quiénes son estos. Sigma i van a ser diferentes encajes de nuestro campo en los números complejos. Y entonces esta es la traza. Y luego tomamos en general, ¿no? En K si tomamos un subanillo que tiene rango n, donde n es el grado de la extensión. Entonces, si tomamos un subanillo que tiene rango n como z módulo, ¿no? Entonces, en este caso, podemos definir su discriminante. Y el discriminante se define en términos de la traza. Entonces, primero, digamos que R está generado sobre Z por algunos alfa 1, alfa n, ¿no? Que esta es una base. Hay que sacar la matriz de trazas, ¿no? Sacar todas las trazas de alfa i, alfa j y sacar el determinante de esta matriz. Y este es el discriminante de R, ¿no? Este va a ser un número entero que no depende de una base particular. Y también una interpretación útil del discriminante. Ya hicimos este cálculo la vez pasada, pero pues esencialmente de dónde va a salir esto, ¿no? Si en lugar de estas trazas vamos a sustituir esta fórmula, ¿no? Que escribí en términos de diferentes encajes, nos va a salir que el discriminante es lo mismo que pues tomamos el cuadrado del determinante de la matriz sigma i alfa j. Entonces estas dos cosas coinciden. Vamos a ver cómo podemos usar, ¿no? Esta es la segunda fórmula para el discriminante de R. Vamos a ver un caso particular. Entonces, si R es igual a Z alfa, donde alfa es un entero algebraico de grado n. Entonces aquí vamos a tener una base particular que consiste en las potencias de alfa. Entonces, tenemos, tenemos esta base, ¿no? Entonces, ¿quién es el discriminante en este caso? El discriminante de Z alfa, pues por la fórmula que yo escribí, va a ser igual a, pues hay que tomar diferentes encajes y tomar las imágenes de alfa respecto a estos encajes. Pero en este caso también, pues, ¿quiénes son las imágenes de alfa respecto a diferentes encajes? Si alfa tiene grado n, ¿no? En este caso, pues, K es Q alfa. Y ahora si queremos, pues, encajar a los complejos, entonces este alfa va a diferentes raíces del polinomio mínimo de alfa, ¿no? Digamos, estos van a ser sigma i y alfa va a alfa i, donde alfa 1, alfa n son diferentes raíces del polinomio mínimo de alfa sobre q. Entonces, este va a ser el determinante de la siguiente matriz. Vamos a tener 1, alfa 1 al cuadrado, alfa 1 n menos 1, 1 alfa 2 al cuadrado, alfa 2 n menos 1, y etcétera. 1 alfa n al cuadrado, alfa n menos 1. Es el cuadrado del determinante de esta matriz. Y ahora pues la pregunta es si alguien sabe calcular este determinante
si les suena esto. La matriz de Van der Monde. Exactamente, ¿no? Entonces, este se llama la matriz de Van der Monde, ¿no? Y ¿cuál es el discriminante en este caso? El discriminante va a ser el producto de alfa i menos alfa j, ¿no? Sobre, pues para i menor que j. Y aquí tenemos el cuadrado, entonces esto va a ser tomar esto, el cuadrado, ¿no? Pues esta igualdad es porque tenemos matriz de Van der Monde, ¿no? Entonces aquí esto es alfa i, ¿no? Donde alfa i, los alfa i son las raíces del polinomio mínimo de alfa, ¿no? Entonces el polinomio mínimo de alfa sobre q va a ser, precisamente va a tener como las raíces estos alfa i. Entonces este número que nos salió, que se calcula a partir de las raíces del polinomio mínimo de alfa, este se llama el discriminante de este polinomio, ¿no? Definición: para un polinomio, bueno, para nuestros propósitos será suficiente considerar un polinomio y un polinomio mónico, donde las raíces son alfa 1 y alfa n, ¿no? Entonces el discriminante se define por la siguiente fórmula. El discriminante de f es el producto sobre i menor que j de alfa i menos alfa j al cuadrado. Y este se llama el discriminante. Entonces, ¿qué hemos probado, ¿no? Pues la fórmula que está arriba nos dice que el discriminante puede ser usado para calcular el discriminante de este anillo Z alfa. Proposición: si K es Q alfa, donde alfa es un entero algebraico, entonces tomamos el subanillo Z alfa y el discriminante de Z alfa es el discriminante del polinomio mínimo de alfa sobre Q. Esto es lo que acabamos de ver, ¿no? Y bueno, esto nos va a ayudar a hacer cálculos particulares para los anillos de la forma Z alfa. Pero primero, pues notamos pues que este discriminante, de hecho, va a ser un número entero. Pues tal vez no está claro por qué es un número entero, porque este está definido en términos de las raíces complejas. Pero vamos a notar lo siguiente, ¿no? Que la fórmula que tenemos en la definición del discriminante es simétrica respecto a cualquier permutación de las raíces, ¿no? Respecto a permutación de las raíces alfa i. Pues lo que nos va a decir la teoría de Galois. Entonces, teoría de Galois implica que en este caso, entonces este número tiene que ser un número racional, ¿no? Delta f es un número racional. Pero por otra parte, si alfa es un entero algebraico en OK, esto implica que los alfa i son también enteros algebraicos. Son enteros algebraicos. Y así que el discriminante de f en este caso va a ser un número racional que al mismo tiempo es un entero algebraico. Entonces, este es un número entero. Y de hecho, hay una manera de calcular el discriminante de un polinomio sin calcular las raíces del polinomio. Y esencialmente, el discriminante
se calcula usando el álgebra lineal. Para calcular, ¿no?, el discriminante nos va a servir otra definición que es el resultante, ¿no? Entonces, digamos que para dos polinomios, f con las raíces alfa i, digamos de grado m, x menos alfa 1, x menos alfa m, con el coeficiente mayor a, y otro polinomio g de grado m con las raíces beta 1, beta n. Entonces el resultante es lo siguiente. Entonces hay diferentes maneras de definirlo, pero pues la definición que nos va a servir es la siguiente, que hay que tomar a la n y sacar el producto del polinomio g evaluado en las raíces de f. Entonces, g de alfa 1, etcétera, g de alfa m. Y luego no es tan complicado, ¿no?, notar que vamos a tener pues una fórmula parecida, que este es menos 1 a la m por n por b a la m, y luego tomamos el producto de f evaluado en las raíces de g. F beta 1, f beta n. Otra fórmula más, ¿no?, en términos de las raíces de f y de g, ¿no?, al mismo tiempo. Este es a la n, b a la m por el producto de alfa i menos beta j, pues sobre pues cualquier i, ¿no?, entre 1 y m, y cualquier j entre 1 y n. Entonces no es tan complicado, ¿no?, verificar que estas tres fórmulas nos dan lo mismo. Y por la definición, este número se llama el resultante de f y g. Pues, ¿cuál es la relación entre el resultante y el discriminante? Entonces tenemos el siguiente resultado, proposición. Bueno, nos interesan los polinomios mónicos, entonces lo voy a formular para f mónico. Entonces, si f es un polinomio mónico con las raíces alfa 1, alfa n, entonces tenemos que el discriminante de f es lo mismo que menos 1 a la n por n menos 1 entre 2, multiplicado por el resultante de f y f prima. Entonces lo que vamos a ocupar aquí es la primera fórmula que tenemos para el resultante, ¿no? Entonces tenemos esta fórmula, ¿no? Entonces, primero, el primer caso es si f tiene raíces múltiples, en este caso, ¿qué vamos a tener, no? En este caso, el discriminante de f va a ser nulo, porque el discriminante, la definición del discriminante figura el producto de alfa i menos alfa j, ¿no?, para diferentes alfa i y alfa j, ¿no? Pero si algunas de estas raíces coinciden, pues el discriminante automáticamente va a ser nulo, ¿no? Y por otra parte, también el resultante se anula. ¿Por qué, no? Porque si tenemos una raíz múltiple, ¿no?, allí se va a anular la derivada, ¿no? El resultante también se va a anular, ¿no? Entonces el resultante también va a ser nulo. Entonces, pues esto por lo menos confirma, ¿no?, que todo va a funcionar en el caso cuando hay raíces múltiples, ¿no? Y pues otro caso, como si f no tiene raíces múltiples, el caso interesante, ¿no?
yo voy a ocupar la siguiente definición del resultante, que el resultante entonces de f y f' es donde hay que tomar, sustituir, ¿no? Diferentes raíces de f en la derivada, ¿no? Entonces, f' alfa 1, f' alfa n. Entonces, ahora la pregunta es, ¿quién es f'? Y pues si primero es si tomamos esta expresión para f, que es el producto de x menos alfa y, entonces en estos términos la derivada de f va a ser, hay que sacar pues la derivada de este producto, ¿no? Pues va a ser la suma sobre i de productos sobre j distinto de i de x menos alfa j. Y ahora si vamos a sustituir en lugar de x alfa i, nos va a salir la fórmula que f' de alfa i es igual al producto de alfa i menos alfa j para todos j distintos de i. Y ahora, entonces, el resultante de f y f' va a ser el producto sobre i, luego tenemos producto sobre j distinto de i, de alfa i menos alfa j, ¿no? Y pues aquí el punto clave no es notar que podemos reescribir, ¿no? Todo esto y escribir esto como el producto de sobre i menor que j, pues porque aquí en este producto va a aparecer dos veces alfa i alfa j, pero con diferente signo, ¿no? Entonces esto podemos escribir como producto sobre i menor que j de alfa i menos alfa j, pero pues este múltiplo va a salir dos veces con diferente signo, entonces hay que tomar el cuadrado y hay que tomar en consideración los signos, ¿no? Entonces el signo que va a salir es menos 1 y aquí va a salir el coeficiente binomial n2. Pero este número es menos uno a la n por n menos uno entre 2. Y lo que está ahí, este producto, es por la definición, es el discriminante de f, ¿no? Probamos que podemos calcular el discriminante de un polinomio en términos de su resultante. Y ahora, ocupando esta fórmula, primero vamos a sacar un corolario curioso. Entonces, corolario, vamos a ver que, entonces, si acá es Q alfa, donde alfa es un entero algebraico, y digamos f es el polinomio mínimo de alfa, polinomio mínimo de alfa, entonces el discriminante de z alfa viene dado por la siguiente fórmula curiosa que va a ser, pues este es el mismo que el discriminante de f, como vimos, y el discriminante de f va a ser, pues vamos a tener el mismo signo, ¿no? N por n menos 1 entre 2 por, hay que tomar la derivada de f, evaluarla en alfa y sacar la norma de este número, ¿no? Entonces esta es la afirmación, que este número va a ser precisamente el discriminante de z alfa. Y bueno, ¿de dónde sale esto? Pues usando, ¿no?, la interpretación con el resultante, hay que calcular quién es el resultante de f y f'. Y el resultante pues de f y f', por la definición, pues hay que sacar el producto de f' alfa 1, f' alfa n, donde estos alfa y son las raíces de nuestro polinomio f, ¿no? Pero pues estos van a ser los mismos que sigma 1 alfa
sigma n alfa, donde estos sigma i son diferentes encajes. Y ahora, pues este polinomio f tiene coeficientes enteros, entonces f' también tiene coeficientes enteros, entonces f' de sigma es lo mismo que sigma de f', ¿no? Entonces este es sigma 1 f' alfa, sigma n f' alfa. Y ahora usando nuestra interpretación de la norma en términos de los encajes, es precisamente la norma de f' alfa. Entonces, esta es la demostración. Y ahora pues vamos a ver un ejemplo particular, cómo esto puede ser empleado para calcular algún discriminante no trivial. Entonces, un ejemplo. Entonces tenemos el campo ciclotómico QZP, donde P es un número primo. Y en este caso ya mencionamos, ¿no?, que el anillo de enteros va a ser precisamente Z con ZP. Y nos gustaría calcular quién es el discriminante, ¿no?, de K. Entonces, ¿quién es el discriminante de ZP? Y ahora lo que vamos a ocupar es precisamente este corolario que sacamos, que para calcular el discriminante de Z alfa, pues hay que sacar esencialmente la norma de la derivada del polinomio mínimo de alfa, pues evaluada en alfa. Entonces aquí, ¿quién es f? F es el polinomio mínimo de ZP y por la definición, este es el polinomio ciclotómico pésimo. Entonces hay que sacar la derivada de este polinomio ciclotómico, evaluarla en ZP y sacar la norma, ¿no?, de este. Y luego habrá un signo menos 1, bueno, digamos a este coeficiente binomial n2, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a calcular entonces primero la derivada, ¿no?, del polinomio pésimo, polinomio cicotómico. Entonces, pues conviene escribir lo siguiente, ¿no?, que el pésimo polinomio cicotómico, ¿quién es este, no? Este es x a la p menos 1 entre x menos 1. Entonces yo voy a escribir x a la p menos 1 igual a x menos 1 multiplicado por phi p. Y voy a sacar las derivadas, ¿no?, de esta expresión, ¿no? Entonces, ¿qué me va a salir? P por x a la p menos 1 es igual a, digamos, phi p x más x menos 1 multiplicado por la derivada de phi p. Y ahora yo voy a sustituir aquí en esta expresión ZP. Entonces vamos a tener P por ZP a la P menos 1 es igual a, bueno, al sustituir ZP en el pésimo polinomio cicotómico, aquí me va a salir 0, ¿no? Entonces por ZP menos 1 multiplicado por phi P' ZP. Y ahora entonces vamos a sacar las normas. La norma de phi P' ZP por la multiplicatividad de la norma, ¿no? Aquí va a salir la norma de ZP menos 1 entre, pues aquí va a salir la norma de P por la norma de ZP a la P menos 1, ¿no? Entonces todo... Disculpe, Alexei. Ajá. No están al revés Está el al revés numerador el y el denominador. denominador. ¿Cómo? Creo que están al revés el numerador y el denominador en esa fracción. Ah, sí. Bueno, sí, gracias. Esto es cierto. Entonces, bueno, usando las ventajas, ¿no?, de estas tecnologías, ¿no?, vamos a
intercambiar el numerador con el denominador, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Esto es importante. Y aquí, pues entonces hay que calcular estos. La norma de P, que P es un número racional, ¿no? Pues hay que elevar P al grado de la extensión, ¿no? Esto va a ser entonces P a la P menos 1. Luego, ¿cuál es la norma de ZP? ZP es una raíz de la unidad, pues este es un elemento invertible aquí. Entonces la norma tiene que ser más o menos 1, ¿no? Porque es cualquier elemento invertible tiene norma más o menos 1, ¿no? Y bueno, P es un primo impar, ¿no? Y entonces, pues, más o menos 1 a la P menos 1, esto va a ser igual a 1, ¿no? Y luego, pues, lo único interesante es calcular la norma de ZP menos 1. Y, pues, un pequeño ejercicio, notar que la norma de ZP menos 1 es lo mismo que evaluar el polinomio ciclotómico en 1, y esto va a ser siempre igual a P, ¿no? Entonces tenemos P a la P menos 1 entre P, ¿no? Entonces es lo que nos salió, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el resultado, no? Pues no olvidemos, ¿no? Que aquí está el signo, ¿no? Entonces, la conclusión que el discriminante del pésimo campo ciclotómico es menos 1 a la P por P menos 1 entre 2 multiplicado por P a la P menos 2. Entonces, ocupando, ¿no?, nuestras fórmulas con resultantes, hemos podido, ¿no?, calcular el discriminante aquí, ¿no? Y pues se ve que estos discriminantes van a ser números bastante grandes, pero al mismo tiempo son muy sencillos porque el único divisor primo que tienen es el mismo P. Y de hecho, más adelante, yo creo que en la siguiente sesión vamos a explicar, ¿no?, por qué estos discriminantes tienen como su único divisor primo P. Pero pues por el momento no, pues ya tenemos este cálculo del discriminante de los pésimos campos ciclotómicos. Bueno, y también una nota importante, ¿no? Que el resultante de hecho también va a ser un número racional, ¿no? Pues entero si tomamos f y g, pues polinomios con coeficientes enteros, ¿no? Esto de nuevo, ¿no? Pues si checamos, ¿no?, la definición, la fórmula que tenemos para el resultante, pues de aquí tal vez no está tan claro, ¿no? Porque este número no va a ser cualquier número complejo, ¿no? Sino va a ser un número racional si estos polinomios tienen coeficientes racionales, o un número entero si tienen coeficientes enteros. Entonces bueno, yo no lo voy a probar porque casi que no vamos a ocupar, ¿no?, estas fórmulas, ¿no? Pero el resultante uh, de f y g puede ser calculado usando lo que se llama la matriz de Sylvester, ¿no? Usando la matriz de Sylvester, ¿no? Y pues, ¿qué es esto? Si f tiene coeficientes, digamos, a m menos 1, a 1, a 0, ¿no? Y g tiene coeficientes, digamos, de bn menos 1, b1, b0. Entonces podemos formar una matriz grande que se construye a partir de los coeficientes de estos polinomios, ¿no? Esta va a ser una matriz de
n más m por n más m. Y esta matriz se construye de la siguiente forma, ¿no? En la primera fila ponemos a m menos 1, a m menos 2, etcétera, a 1, a 0. Y luego, pues estos van a ser m más 1 elementos y el resto vamos a poner ceros, ¿no? Luego en la segunda fila vamos a poner 0 y luego vamos a repetir estos cuates, ¿no? a m menos 1, pues aquí vamos a tener a 1, a 0 y aquí de nuevo ponemos ceros, ¿no? Y pues esto se repite n veces. Entonces repetimos n veces estos coeficientes del polinomio f, pero cada vez los desplazamos poniendo ceros, ¿no? Y luego, pues cuando lo hacemos n veces, vamos a hacer lo mismo, pero con los coeficientes de g, ¿no? Entonces luego m veces vamos a tomar los coeficientes de g desplazados, ¿no? Poniendo ceros, ¿no? Vamos a tener bn menos 2, etcétera, b1, b0, y luego ponemos ceros. Y seguimos de esta manera, y al final vamos a tener, pues aquí b0, b1, bn-1, bn, ¿no? Y aquí vamos a tener puros ceros, ¿no? Entonces, si esto se llama la matriz de Sylvester, y la afirmación es la siguiente, que el determinante de esta matriz es precisamente el resultante de f y g, ¿no? Esta es una interpretación útil y también yo creo que en algunas fuentes esto aparece como la definición del resultante. Pero esto no es, no es muy comprensible, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir el resultante si lo definimos en estos términos, ¿no? Y pues a veces esto ayuda en los cálculos cuando los grados de f y g son pequeños, ¿no? Entonces, solo para entender, ¿no? Cómo se construye esta matriz, ¿no? Vamos a ver un par de ejemplos. Entonces, un ejemplo, vamos a tomar el polinomio x al cuadrado más ax más b y vamos a calcular su discriminante. Entonces, el discriminante de f, este es el resultante de f y f', ¿no? Entonces, f' va a ser 2x más a. Bueno, aquí tenemos el signo menos. Va a salir menos el determinante pues hay que poner los coeficientes de este, ¿no? 1 a b, y luego los coeficientes de f', ¿no? Voy a hacer 2 a, y aquí ponemos 0, y luego 0, 2 a. Y entonces calculamos el determinante. Pues tal vez no es una, no es una tarea tan fácil, ¿no? Calcular un determinante específico de una matriz, ¿no? Pero para una matriz de 3 por 3 pues no es tan complicado, ¿no? Entonces va a salir a al cuadrado menos 4b. Y esta es la fórmula que tenemos para los discriminantes de los polinomios cuadráticos, ¿no? Bueno, normalmente ponemos aquí ax al cuadrado más bx más c, ¿no? Y la fórmula, entonces, si a es igual a 1, ¿no? Si el polinomio es mónico, va a ser precisamente b al cuadrado menos 4c, ¿no? Esta es la fórmula del discriminante, ¿no? De toda la vida, ¿no? Y luego si tomamos digamos, este es el ejemplo cuadrático, el ejemplo cúbico, tomamos, digamos, x al cubo más ax más b, luego f' es igual a 3x al cuadrado más a, y entonces el discriminante va a salir menos el resultante de f y f',
Este es menos el determinante. Y la matriz que tenemos que sacar va a ser, entonces aquí el grado es 3, aquí es 2. Va a salir una matriz de 5 por 5. Entonces la primera fila ponemos los coeficientes de f, ¿no? 1, 0, A, B y ponemos 0, ¿no? Luego 0, 1, 0, A, B, ¿no? Y luego van los coeficientes de f' desplazados poniendo ceros, ¿no? Entonces va a salir 3, 0, A, 0, 0, 0, 3, 0, A, 0, 0, 0, 3, 0, A, ¿no? Y luego, pues esto es como, este va a ser ya más complicado, ¿no? Calcular este determinante, ¿no? Pero con un poco de paciencia, o más bien usando la computadora, vamos a ver que esto es menos 4 al cuadrado más 27 del cuadrado. Comentario, ¿Ah? ¿Cómo? sale 4A cúbica. Yo creo que sí, 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 sí. Por como me pareció un poco raro, pero luego este es 4 al cubo, si no me equivoco, ¿no? Porque este discriminante pues se ve bueno, en muchas ocasiones, ¿no? Es el discriminante de esta forma, ¿no? Pero bueno, vamos a comprobarlo, ¿no? Aquí yo tengo pari, ¿no? Y pues en pari para calcular el discriminante hay la función poldisc. Entonces si yo pongo, por ejemplo, x al cubo más a por x más b, ¿no? Y me sale pues precisamente el discriminante, ¿no? Menos 4 al cubo menos 27b al cuadrado, ¿no? Y para los resultantes, por el resultant, pero bueno, por ejemplo, tomamos x al cubo más a por x más b, ¿no? Y la derivada, ¿no? 3 por x al cuadrado más a. Y pues como esperamos, ¿no? Lo que nos sale es el discriminante, pero con el signo menos, ¿no? Entonces, en práctica, si quieren calcular los discriminantes, pues hay que usar la computadora, ¿no? No hay que hacer estos cálculos asombrosos, ¿no? Y pues otro ejemplo, ¿no? Como tal vez pues vamos a ver el caso cuadrático, ¿no? Entonces, si calculamos el discriminante de z con la raíz de d, todo lo que vimos nos dice que hay que sacar el polinomio mínimo de la raíz de d, ¿no? Y este va a ser entonces el discriminante de x al cuadrado menos d. Y lo que nos va a salir usando la fórmula es 4d. Y luego si sacamos el discriminante de z de 1 más la raíz de d entre 2, en el caso de d congruente a 1 módulo 4, ¿no? En este caso hay que sacar el discriminante del polinomio mínimo, y el polinomio mínimo va a ser x al cuadrado menos x menos d menos 1 entre 4, ¿no? Y aquí, usando la fórmula, vamos a ver, ¿no? Que va a salir, ¿no? Vamos a hacer es menos 1 al cuadrado menos 4 multiplicado por d menos 1 entre 4, pues lo que nos va a salir es d, ¿no? Entonces, esta es una confirmación, ¿no? del resultado, ¿no? Porque ya calculamos estos discriminantes, pero ocupando el álgebra lineal, ¿no? De manera directa, ¿no? Pero pues, sabemos que para sacar estos discriminantes basta sacar el discriminante del polinomio correspondiente. Bueno, y voy a seguir con algunos comentarios sobre cómo se calcula el anillo de enteros, ¿no? En algunos casos, ¿no? Entonces, proposición. Sea K un campo de números, un campo, un campo de números, y tomamos alfa, un entero algebraico, tal que K es Q alfa,
Y en este caso, entonces, el discriminante de Z alfa va a ser igual al discriminante del polinomio mínimo de alfa. Y la vez pasada hemos visto lo siguiente, que si tomamos un submódulo, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la relación entre el discriminante de un submódulo y el discriminante de OK? Entonces va a salir el índice de este submódulo en OK al cuadrado multiplicado por el discriminante de OK, ¿no? Que es el discriminante de K por la definición, ¿no? Entonces esto ya lo probamos la vez pasada. Y esta fórmula pues ayuda bastante a entender cuál es el anillo de enteros a partir de algún subanillo de la forma Z alfa, ¿no? Bueno, primero un ejemplo particular, ¿no? De cómo esto funciona, ¿no? Entonces, digamos, si D es libre de cuadrados y congruente a 1 módulo 4, entonces, y tomamos K es Q con la raíz de D, ¿no? Entonces, el discriminante de Z con la raíz de D, este es D, ¿no? Pero el anillo de enteros, en este caso, es Z1 más la raíz de D entre 2, ¿no? Y entonces este D, perdón, este es 4D, ¿no? 4D es igual, pues el índice de Z con la raíz de D, ¿no? Este va a ser igual a 2 en este caso. Y el discriminante de K, en este caso, es igual a D, ¿no? Entonces esta fórmula funciona, ¿no? Y cómo esto ayuda a calcular el anillo de enteros, ¿no? Entonces un ejemplo particular, digamos que K es un campo de números Q alfa, donde alfa es un entero algebraico que cumple la relación alfa al cubo más alfa menos 1 es igual a 0. No sabemos, ¿no?, quién es el anillo de enteros, pero podemos sacar Z alfa. Y sabemos que el discriminante de Z alfa es el discriminante entonces del polinomio x al cubo más x menos 1. Y ahora pues hay que ocupar esta fórmula, ¿no?, que sacamos, ¿no?, que es menos 4 al cubo más 27b al cuadrado. Pero pues aquí es fácil, ¿no? Pues a es igual a 1 y b es a menos 1, ¿no? Entonces lo que nos va a salir aquí es menos 31. Y menos 31, pues es un número libre de cuadrados, ¿no? En particular. Sabemos que entonces que el discriminante de Z alfa es el índice de Z alfa en OK al cuadrado multiplicado por el discriminante de K. Pero este número menos 31 pues no tiene ningún cuadrado, ¿no? Esto implica que, de hecho, OK es igual a Z alfa y que el discriminante de OK entonces es lo que acabamos de calcular, menos 31, ¿no? Entonces esto es como nos ayuda, ¿no?, bastante. Y pues, ¿cuál es la idea, no? Si tenemos muchísima suerte, al calcular el discriminante de Z alfa, para algún alfa, ¿no?, para algún buen alfa, ¿no? Nos va a salir precisamente un número libre de cuadrados, ¿no? Pues en práctica esto no sucede, ¿no? Tan seguido, pero por lo menos lo que podemos hacer, podemos calcular el discriminante de Z alfa, ¿no?, y factorizar este número y ver cuáles son los posibles cuadrados que dividen a este número, ¿no? Y todos los posibles cuadrados nos van a decir cuáles son los posibles índices, ¿no?, de Z alfa en OK, ¿no?
Y ya sabemos más o menos, ¿no? Que tan lejos o k está de z alfa. Pues tal vez otro ejemplo, ¿no? De este tipo, ¿no? Cuando sí tenemos suerte, ¿no? Tomamos los polinomios x al cuadrado menos x más 6 y el polinomio x al cubo menos x más 1. Y entonces aquí, si ocupamos las fórmulas para los discriminantes, ¿no? Particulares que sacamos, vamos a ver que estos dos son iguales a menos 23, ¿no? Y 23 es un número primo. Entonces esto significa que si tomamos los campos correspondientes, ¿no? Entonces, si tomamos, digamos, K, que es Q alfa, donde alfa al cuadrado menos alfa más 6 es igual a 0, ¿no? Pero pues, ¿quién es este campo en realidad, no? Pues este es el polinomio mínimo de 1 más la raíz de menos 23 entre 2, de hecho, ¿no? Entonces este va a ser de hecho, este campo va a ser el campo Q con la raíz de menos 23, ¿no? Y otro campo que va a corresponder al polinomio cúbico, ¿no? Digamos, este es K', y este es Q con de alfa, donde alfa al cubo menos alfa más 1 es igual a 0, ¿no? Entonces hemos visto que OK es igual entonces a, pues, a Z1 más la raíz de menos 23 entre 2, pero pues esto no es algo nuevo porque pues ya sabemos cómo calcular el año de enteros para los campos cuadráticos. Pero para el campo cúbico nos va a salir que el año de enteros de K', este es Z alfa, ¿no? Y es precisamente porque el discriminante que nos salió es libre de cuadrados, ¿no? Y entonces, también este cálculo nos demuestra que el discriminante de K es el mismo que el discriminante de K', ¿no? Pero estos campos tienen diferente grado, entonces no son isomorfos, obviamente, ¿no? Entonces, aunque K y K' no son campos isomorfos, sus discriminantes son iguales, ¿no? Entonces, este ejemplo nos dice lo siguiente, ¿no? Que el discriminante sí es una invariante muy importante de un campo de números, pero no es un invariante muy fino, ¿no? De hecho, pues muy a menudo diferentes campos de números no isomorfos tienen el mismo discriminante, ¿no? Pero lo que vamos a ver más adelante, este va a ser de hecho uno de los como resultados más importantes del curso, vamos a probar que para un discriminante fijo siempre hay solamente un número finito, salvo isomorfismo, ¿no? De campos de números que tienen este discriminante, ¿no? Entonces el discriminante no es un invariante muy fino, pero sí ayuda a enumerar los campos de números, ¿no? Pero pues para esto vamos a necesitar una técnica totalmente distinta, ¿no? De todo lo que hemos visto hasta ahora y esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces vamos a ver tal vez otro ejemplo. Y este ejemplo de hecho fue descubierto por Dedekind. Entonces vamos a considerar K, que es Q alfa, donde alfa al cubo más alfa al cuadrado menos 2 alfa más 8 es igual a 0, ¿no? Pues se puede comprobar, ¿no? Que este va a ser un polinomio cúbico irreducible, ¿no? Pues este es algún campo cúbico, ¿no? Entonces, primero, ¿quién es el discriminante de Z alfa, ¿no? El discriminante de Z alfa va a ser pues, el discriminante del polinomio x al cubo más x al cuadrado menos 2x más 8, ¿no? Y pues aquí hay que calcularlo, ¿no? Si yo voy a usar preguntar a pare, ¿no? ¿Cuál es el discriminante de este polinomio, no? Entonces, el discriminante de x al cubo más x al cuadrado menos 2x más 8. me sale este número menos
2012, ¿no? Pero, pues, lo que nos interesa es si este número es libre de cuadrados o no lo es, ¿no? Pero pues, para ver cuáles son los cuadrados que contiene este número, ¿no? Pues hay que factorizarlo. Y pues esto es lo que nos salió, ¿no? Que este número en realidad es menos 2 al cuadrado por 503, ¿no? Que este número es, de hecho, es primo, ¿no? Entonces esto es menos 2 al cuadrado por 503, ¿no? Y pues este número sí es primo, pero aquí sí salió el cuadrado. Entonces este es igual al cuadrado del índice de z alfa en OK multiplicado por el discriminante de k, ¿no? Pero de lo que tenemos aquí, pues nos quedan dos posibilidades. O este z alfa de hecho es igual a OK, o z alfa tiene índice 2 en OK. Y entonces lo que hay que hacer, pues hay que verificar en cuál situación de estos dos estamos. Entonces, ¿no? De aquí se sigue que OK es nomás Z alfa, ¿no? O el índice de Z alfa en OK es 2. Y bueno, de hecho, pues en este caso vamos a estar en la segunda situación. Y pues como verlo, ¿no? Para ver que estamos en la segunda situación, lo único que hay que hacer es encontrar algún elemento de OK que no está en Z alfa. Entonces tenemos cómo hacerlo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos esta relación, ¿no? Alfa al cubo más alfa al cuadrado menos 2 alfa más 8 es igual a 0. Y vamos a multiplicar esta por... Me gustaría multiplicarlo por 2 entre alfa al cubo, ¿no? Entonces, este número multiplicado por esta expresión que está ahí, me va a dar 64 entre alfa al cubo menos 16 alfa al cuadrado más 8 entre alfa más 8 es igual a 0. 64 pues es 4 al cubo, ¿no? Entonces vamos a tener aquí, ¿no? ¿Qué es esto, no? Entonces 4 entre alfa al cubo menos 4 entre alfa al cuadrado más 2 por 4 entre alfa más 8 igual a 0, ¿no? Entonces lo que hemos visto que 4 entre alfa es un entero algebraico, ¿no? Pues digamos beta, que es 4 entre alfa, está en OK. Y pues se ve que este 4 entre alfa, ¿no? ¿Quién es 4 entre alfa, no? Pues podemos expresarlo en términos de la base, ¿no? Que consiste en alfa, ¿no? Y pues el resultado va a ser que es menos 1 entre 2 por alfa al cuadrado menos 1 entre 2 alfa más 1, ¿no? Bueno, solo para ver, ¿no? Cómo se hace esto en pari, ¿no? Entonces nos interesa el calcular, ¿no? Esto, 4 entre x, módulo el polinomio x al cubo más x al cuadrado menos 2x más 8. Entonces esto es precisamente, nos calcula la expresión, ¿no? De este en términos de la base que consiste en las potencias de x, ¿no? Entonces esto es lo que nos salió, ¿no? Y bueno, yo creo que de esta expresión sí está clarísimo que este número pues no está en Z alfa, ¿no? Entonces hemos encontrado un elemento de OK que no está en Z alfa, ¿no? Pero sabemos que entonces
sabemos que OK como Z módulo, ¿no? Entonces, Z alfa en OK tiene índice 2, ¿no? Y de ahí, pues se sigue que si consideramos un anillo más grande, Z alfa beta, pues Z alfa y Z alfa beta no coinciden, ¿no? Este índice es mayor que 1, ¿no? Pues entonces la única posibilidad que tenemos es que OK es Z alfa beta, ¿no? Entonces, OK es igual a Z alfa beta. Pues podemos ver que de hecho Z alfa beta va a tener como su base entonces 1 alfa y beta, ¿no? Como su base, perdón, sobre Z, ¿no? Entonces Z más alfa Z más beta Z. Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿No? Podemos verificar, ¿no? Que que esto es cierto, ¿no? Pues esto va a ser cierto también por otras razones, ¿no? Pero podemos verificar directamente, ¿no? Que el producto de alfa por beta es igual a 4, ¿no? Pues esto está claro. Luego, alfa al cuadrado podemos calcular que este es 2 menos alfa menos 2 beta. Y beta al cuadrado es igual a menos 2 menos 2 alfa más beta. Este anillo, ¿no? Generado por alfa y beta, pues va a tener esto 1 alfa y beta como su base sobre Z, ¿no? Y luego les dejo como un ejercicio calcular entonces quién es el discriminante, ¿no? Entonces podemos sacar el discriminante de OK y pues ya sabemos, ¿no? Sin hacer cálculos, que volviendo, ¿no? A lo que teníamos al principio, ¿no? El índice de Z alfa en OK es 2, entonces el discriminante tiene que ser igual a 503. Pero ustedes también pueden comprobarlo, ¿no? Entonces pueden sacar el discriminante, ¿no? Pues digamos el determinante de esta matriz, ¿no? La traza de 1, la traza de alfa, la traza de beta, la traza de alfa, ah, la traza de alfa al cuadrado, ¿no? La traza de alfa beta, la traza de beta, la traza de alfa beta, la traza de beta al cuadrado. Calcular estas trazas, pues usando la computadora, por ejemplo, ¿no? Y les va a salir que este es igual a menos 503 como fue esperado. Este es un ejemplo clásico que fue encontrado por Dedekind. Y este ejemplo es interesante porque pues aquí encontramos que el anillo de enteros está generado por alfa y beta. Y esto nos deja con la siguiente pregunta, ¿no? Que si se puede generar, ¿no? Este OK por un solo entero algebraico. Y pues lo que encontró Dedekind es que en este caso no se puede, ¿no? Entonces, de hecho, OK no es de la forma Z con, digamos, algún gamma, para gamma un elemento de OK, ¿no? Entonces, pero ¿cómo probar, no? Que no podemos encontrar ningún entero algebraico, ¿no? Que genera a OK como anillo, ¿no? Pues esto, pues es una pregunta bastante interesante. Entonces, ¿cómo se demuestra esto? Entonces, primero, en OK, que como calculamos es Z con alfa y beta, tenemos factorización en ideales primos. En ideales primos podemos factorizar el ideal generado por 2. 2OK, y vamos a ver que este es un producto de 3 diferentes ideales primos, P1, P2, P3, y
Entonces, donde pues esto se calcula, podemos calcularlo, ¿no? Preguntar a la computadora, ¿no? Más adelante les voy a explicar, ¿no? Cómo hacer estos cálculos en pari, ¿no? Pero pues la respuesta es la siguiente, ¿no? Que P1 va a ser un ideal principal generado por 2 menos alfa menos beta. P2 va a ser un ideal principal generado por 5 menos 3 alfa menos 2 beta. Y P3 va a ser el ideal generado por 7 menos 4 alfa menos 3 beta. Luego se puede ver que estos ideales son primos y pues el cociente de nuestro anillo por cada uno de estos ideales va a ser el campo de dos elementos, F2, ¿no? Luego se puede ver que son de hecho ideales distintos. Pues para verlo hay que ver que los generadores de estos ideales principales no son asociados como elementos de OK, ¿no? Entonces, estos son ideales primos, primos, de hecho, diferentes ideales primos, ¿no? Diferentes ideales primos. Entonces, tenemos esta factorización de 2 en OK. Pues no es tan difícil comprobarlo con la computadora, ¿no? Ahora, supongamos que OK es de la forma Z gamma para algún gamma. Entonces, en este caso, OK, que es Z gamma, va a ser isomorfo al cociente de Zx por el polinomio mínimo de gamma, ¿no? Entonces, F, donde F es un polinomio cúbico, ¿no? Un polinomio cúbico. Y podemos ocupar el teorema de Kummer-Dedekind para encontrar la factorización de 2OK, ¿no? Entonces, Kummer-Dedekind, ¿qué nos dice, no? El Kummer-Dedekind nos dice que la factorización de este ideal 2OK en este anillo corresponde a qué cosa, ¿no? A factorización 2X, ¿no? Y bueno, no hay muchos, ¿no? Polinomios cúbicos con coeficientes en F2, ¿no? Y pues de hecho, entonces, ¿quiénes son los polinomios? Los polinomios irreducibles en F2X, ¿no? Pues lo que nos va a importar es que si tomamos los polinomios de grado 1, pues hay solo dos polinomios lineales, ¿no? Es X y X más 1, ¿no? Pero pues luego también, pues solo para recordarnos que los polinomios irreducibles de grado 2 con coeficientes en F2 hay uno solo, ¿no? Este es X al cuadrado más X más 1, ¿no? Y bueno, los cúbicos tampoco hay muchos, ¿no? Los polinomios irreducibles cúbicos con coeficientes en F2 son X al cuadrado más X más 1 perdón, X al cubo más X más 1 y X al cubo más X al cuadrado más 1, ¿no? Pero pues, aquí está pues el chiste de este argumento. Entonces, F es un polinomio cúbico. Entonces, nosotros tenemos la factorización que 2OK es igual al producto de P1, P2, P3, donde estos cuates son diferentes ideales primos, ¿no? Entonces, ¿qué nos diría Kummer-Dedekind? Que esto corresponde a la factorización de F en G1, G2, G3, donde G1, G2 y G3 son diferentes, polinomios
polinomios lineales en f2x. Pero pues como acabamos de ver, ¿no? Es complicado, ¿no? Encontrar tres polinomios distintos lineales con coeficientes en f2. Entonces, esto nos da una contradicción. Esto es una contradicción. Entonces, ¿no? Para probar, ¿no? Que el anillo de enteros no puede ser generado por un solo elemento, lo que hemos hecho, hemos visto cómo se comporta el ideal generado por dos, ¿no? Este se escinde en tres diferentes ideales primos y hemos visto que si el anillo de enteros fuera generado solo por un elemento, este comportamiento sería imposible, ¿no? Entonces, esta es la idea. Y yo creo que con este bonito ejemplo, ¿no? De Dedekind podemos terminar la sesión de hoy. Y el lunes vamos a continuar con algunas propiedades básicas de los discriminantes y tal vez veremos un poquito más sobre cómo se encuentran los anillos de enteros, ¿no? Bueno, entonces solo entonces, algo sobre la organización. El 15 de septiembre es un día feriado en México, ¿no? Es el Día de Independencia y por esto en una semana, el 15 de septiembre, no vamos a tener clase, ¿no? Vamos a descansar. Pero la próxima sesión sí vamos a tener el lunes a las 12:30 y yo voy a seguir hablando de discriminantes, ¿no? Ah, bueno, sí, 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 es el quince es el día de independencia, ¿no? Es martes y nuestra clase es el 16, pero pues aquí oficialmente, en CIMAT por lo menos, ¿no? El 16 de septiembre también es un día feriado precisamente por el 15 de septiembre, ¿no? Pero yo creo que ya pues, merecemos un pequeño descanso en este curso, ¿no? Entonces, el lunes sí tenemos una sesión a las 12:30 y pues sí, el miércoles vamos a descansar, ¿no? Les agradezco, ¿no? Muchísimo por conectarse, por su atención y pues nos vemos el lunes a las 12:30. Hasta luego, profe. Ajá. Bueno, hasta luego.